Entonces, volviendo a este concepto de ética del cuidado, pues este concepto de cuidado es bien importante tener en cuenta que es algo que no es propio tampoco, como han mostrado todas las posturas, las perspectivas evolucionistas del ser humano. Es propio del ser humano después de que se adquieren estas habilidades lingüísticas. Obviamente no podemos decir que es exactamente lo mismo, pero tiene que ver con lo que los autores han llamado el cuidado natural. Es decir, veíamos que somos unos seres que nacemos en unas condiciones de incapacidad para cuidarnos a nosotros mismos, para sobrevivir por nosotros mismos, y si no fuera por esos cuidados que recibimos desde esos primeros tiempos y posteriormente, pues efectivamente no estaríamos hablando de una comunidad, ni podríamos estar hablando de una construcción o de la constitución social como decíamos en la sesión pasada. Entonces el cuidado sí se ha definido como una facultad humana que tiene que ver o que se relaciona con esa capacidad entonces para encargarnos del otro. De ahí sus distintas acepciones de cuidado, como atender al otro, como conocer las necesidades del otro para poder responder a ellas, y también implica unas acciones concretas, que son las que llamamos acciones de cuidado. Indiscutiblemente esto tiene que ver entonces, como decía también Cristian, ¿por qué es tan importante para la psicología? Porque la psicología pues es una profesión que precisamente tiene a su cargo esa responsabilidad del cuidar por el bienestar de los otros, como teoría moral. ¿Qué implica entonces el cuidado? Implica que hay una significación moral en todos los elementos que consideramos fundamentales de las relaciones humanas. Y como ética relacional, que era el sentido que veíamos también de Carol Gilligan, pues significa que abordamos problemas que tienen que ver entonces con la opresión, con la sumisión y también con el abandono, porque la falta de cuidado pues finalmente es lo que hemos llamado abandono o negligencia. ¿Qué es importante en esta perspectiva del cuidado? Que se ha confundido a veces el cuidado con unas prácticas, como acabamos de ver, de sumisión. Por eso es importante hacerse la pregunta, bueno, ¿qué se cuida? ¿Qué se cuida del otro en cuanto a ya valores que llamamos personales? Y la relación con la autonomía es importantísima, porque para no caer en esas prácticas de sumisión, de explotación, tenemos que hablar de que la autonomía, hay que respetar entonces la autonomía. Y eso otra cosa que tiene que ver mucho con la práctica del cuidado, porque ¿qué se requiere entonces para cuidar del otro? La mayoría de los autores, y en psicología es un tema que ha sido clave en todo desarrollo, de teorías del desarrollo, y que tiene que ver con la moral, es la empatía. Y definiciones de empatía, pues hay muchas, pero como proceso complejo de toma de perspectiva, implica esa capacidad para entender y comprender cuál es ese estado de necesidad en términos del cuidado del otro. ¿Qué implica entender qué está sintiendo el otro en las situaciones particulares en que está en su vida, en este momento, en este lugar determinado?
en ese contexto del que hablábamos en la sesión pasada. Y cómo entendemos entonces que una persona en esas circunstancias está en situación de una demanda de ayuda o de una demanda de atención o una demanda de escucha, como lo queramos llamar. Para Gilligan, cuando se trataba del tema de la empatía, ella hacía una aclaración que me parece importante, y es cómo desde mi punto de vista, porque es imposible estar literalmente hablando en el lugar del otro, nadie puede efectivamente sentir tal como lo siente el otro. Entonces ella aclaraba que desde el propio lugar, dirigirnos al otro de tal manera que ese otro nos enseñe o nos muestre o nos haga lo más explícito posible esos sentimientos, esos pensamientos, ese estado en el que se encuentra en esa situación determinada. Y esto es muy importante porque tiene que ver con qué se necesita entonces para ser empático. Y es muy complejo, es muy difícil. No es fácil ser empático, no es fácil aprender o tener esa capacidad de empatía. Entonces por eso muchas veces se ha confundido la empatía con simplemente decir, sí, yo tal vez entiendo lo que tú estás sintiendo. Y en la deliberación moral es importantísimo, porque si tenemos en cuenta que la deliberación moral implica o siempre estamos ante un dilema, en ese dilema siempre tenemos que estar considerando los intereses implicados de las diferentes partes. Y si no tenemos clara esa capacidad de empatía, ¿cómo vamos a poder entender y cómo vamos entonces a poder considerar y deliberar esos intereses y esos puntos de vista del otro? Por eso es que esto tiene una relación importante en todo el proceso de razonamiento ético.